especial donde nos sumergiremos en uno de los pilares más fascinantes de las ciencias sociales, la imaginación sociológica. Durante el curso de Sociología de la Imaginación, emprendimos un viaje intelectual y vital, uno que nos permitió reconfigurar nuestras formas de ver el mundo y comprender que imaginar una sociedad distinta no solo es un acto creativo, sino también crítico y profundamente político. Hoy conversaremos sobre cómo pusimos en práctica esa capacidad de conectar experiencias personales con estructuras sociales. Para ello realizaremos 4 actividades claves: el análisis de poder, dominación y poder simbólico, la observación de campo, la actividad Imaginando la Emancipación con poblaciones subalternizadas y las entrevistas realizadas a mujeres, comunidades indígenas y personas afrodescendientes. Para esta conversación me acompañan Estefanía, Gustavo y Jorge. Bienvenidos. Buenas, Hola, ¿cómo saludos. están? Ok, mira, para comenzar, hablemos de la primera actividad, el análisis del poder y la dominación, correspondiente a la fase 1, que fue llamada reconocimiento. Parecía sencilla, pero fue más profunda de lo que muchos anticipamos. ¿Cómo vivieron ese primer contacto con el curso? Estefanía, cuéntanos. Bueno, ¿cómo están? En la primera actividad yo tomé una situación de la vida real. En este caso lo tomé como una persona que trabaja como contratista del distrito y que a pesar de tener un contrato se encuentra subordinada y donde se muestra y es evidente el poder y la dominación en las obligaciones a ejecutar. Desde la imaginación sociológica, este ejercicio me permitió entender que la subordinación de una persona contratista del distrito no es un simple problema individual, sino es el resultado de estructuras laborales y políticas públicas que configuran relaciones de dominación. En apariencia, el contrato por prestación de servicios se presenta como una relación entre iguales. Sin embargo, la subordinación es muy evidente. Lo hablo en mi caso, que soy contratista y pues en ocasiones manejo como si tuviera un contrato laboral. Tengo horario, me encuentro totalmente subordinada. Tengo una persona que está eh, pues todo el tiempo diciéndome qué debo hacer y pues me da órdenes directas. En este caso, la dominación que experimento no es solamente una relación entre dos personas, sino es la manifestación de estructuras sociales que reproducen la desigualdad y limitan la autonomía del trabajador. Ok, claro, las jerarquías laborales, importantísimo. Ahora, Jorge, cuéntanos cómo viviste este ejercicio. Claro, compañeros. Para mí fue una experiencia primera de acercamiento, por supuesto, eh, pero lo que yo puedo destacar de este primer momento es justamente que las relaciones de poder y dominio no están lejos de nosotros, están mucho más cerca de lo que incluso imaginamos. Incluso nuestras propias experiencias, sea con observación participante o no participante, ahí están. ¿Y cómo se ven? Pues a través de gestos, normas, discursos, ¿cierto? Que están todo el tiempo con nosotros. Entonces, eso me permitió justamente mirar la realidad de una forma crítica, que creo que lo aporta la sociología, ¿cierto? La imaginación sociológica, y es justamente darnos cuenta de que somos poder y dominación todo el tiempo. Eso me aportó esta primera fase. Ok, y Gustavo, ¿cómo viviste esta experiencia? Bueno, en primer lugar, gracias Diana por darnos la palabra, por organizar esto. Bueno, comentarles que esta primera actividad la viví primero acercándonos entre todos a los conceptos de poder desde Bourdieu y Weber, si no me equivoco, ¿no? Y un poco ver cómo opera, un poco como decía Jorge, el poder en la sociedad, ¿no? Como algo que circula, diría también Foucault. Y pues la actividad creo que trató de acercarnos a mirar el poder desde ese circular, ¿no? Desde ese estar en la sociedad que se manifiesta también en estructuras de roles, de poder simbólico. Weber lo diría desde el liderazgo, ¿no? Desde los tipos de líderes como el carismático, el legal o el dominante. Y en mi caso personal, yo analicé el caso de un policía que detenía a una persona para solicitar sus documentos y logré identificar varios elementos. Los primeros de ellos de orden simbólico, el policía tiene un uniforme, tiene una forma de representarse frente al mundo, tiene una legitimidad también social y política y jurídica, ¿no? Teniendo en cuenta que es un policía de la rama judicial,
que lo dotan de cierto valor simbólico para solicitar los documentos, mientras que la persona pues está subordinada, puesto que tiene que seguir la autoridad que se le dota a este personaje. Esto no implica que pues el ciudadano tenga un rol inactivo o pasivo frente a esta acción, puesto que también puede oponer resistencia, no entregando los documentos, por ejemplo, le va a implicar cuestiones legales, ¿no? De pronto alguna multa o que se lo lleven al CAI. Pero puede también ofrecer resistencia agravando el procedimiento policial para evitar que hayan irregularidades o utilizando elementos como colocar denuncias y demás. Entonces, creo que ese ejercicio nos acercó a eso, a comprender el poder en la cotidianidad y cómo estamos también inmersos en esas lógicas de poder en todos los ámbitos, desde la familia hasta el hecho de ir a comprar pan. Claro, eso es importante porque ya tomando un caso cotidiano o cercano, podemos identificar esos conceptos que ya hemos visto en todo lo que habíamos iniciado en el curso y lo podemos pues identificar, podemos mirar y que nosotros también estamos inmersos, como decía el compañero Gustavo, de todos estos, digamos, teorías, como veíamos como Bourdieu, con Weber, y es importante, yo también lo vi porque yo trabajé con una pareja de adultos mayores y es interesante ver cómo las relaciones de poder cambian con elementos externos o internos, como puede ser una enfermedad, y cómo revoluciona todo y ellos cómo se adaptan a esas situaciones. Ese también fue mi caso y fue muy interesante. Bueno, ahora pasemos a la observación de campo, la segunda actividad. Ya no solo mirábamos desde la reflexión teórica, sino también desde la observación directa. ¿Qué les aportó ese ejercicio a cada uno de ustedes? Estefanía, cuéntanos. Bueno, compañeros, les cuento, yo trabajo en un espacio que se brinda desde el distrito para que la población carretera y recicladora pueda hacer la separación de su material de una forma digna y pues con esto poder mitigar lo que son los puntos críticos de basura y el uso indebido del espacio público. Mi observación la realicé en uno de estos espacios. Y pues esta observación realizada en los CETAS, que son los centros temporales de acopio y separación, me permitió comprender cómo detrás de la aparente cotidianidad de las actividades de reciclaje se reproducen estructuras de poder y dominación que dan forma a las relaciones sociales dentro del espacio. Aunque el CETAS se presenta como un entorno de inclusión y dignificación laboral, en la práctica se evidencian jerarquías institucionales y formas de autoridad que organizan la dinámica diaria. Cuando se refieren a jerarquías institucionales es porque pues hay presencia de supervisores de la alcaldía y pues digamos que eso nos da a nosotros una jerarquía frente a lo que ellos están desarrollando en el espacio. Durante mi observación también pude notar que las jornadas son muy rutinarias y poco cambiantes. Las acciones, los comportamientos y las interacciones se repiten casi de manera idéntica todos los días. El supervisor permanece en el mezanín observando el desarrollo de las actividades, la persona de seguridad recorre el espacio de forma constante y la población recicladora se ubica en el área operativa, realizando su trabajo con un ritmo estable y conocido. Esta rutina no solamente refleja una organización funcional, sino que también una forma de orden social donde cada actor sabe cuál es su papel y qué comportamiento se espera de él. Muchas gracias, Estefanía. Y Jorge, ¿qué te aportó esta experiencia de la observación directa? Sí, claro, esto es un ejercicio muy interesante porque yo tomé como campo de observación un parque de bolsillo, un parque zonal que llaman hoy. Claro, en esa observación pude notar justamente cómo las relaciones de poder y dominio están allí todo el tiempo, ¿cierto? Entonces son dinámicas de poder en un espacio común, ¿cierto? Diríamos así. Y ahí, ¿qué se puede notar? Por ejemplo, se pueden notar jerarquías, privilegios, pero también desigualdades, ¿no? Entonces está, y ahí puede ver uno quién, por ejemplo, ejerce poder y dominio, así sea hasta con las palabras, con los gestos, con los ademanes, ¿cierto? Con el cuerpo, incluso sin hablar. Ahí se da uno cuenta cuando, por ejemplo, quién tiene como la palabra, quién tiene la razón y quién supuestamente no la tiene. Yo creo que este es un ejercicio que me acercó a mirar en la práctica más cotidiana,
¿cierto? Esas relaciones que muchas veces pasan desapercibidas. O sea, uno no se pone a observar eso. Nomás una mamá que mira mal a un niño, ahí hay una relación de poder y dominio, ¿cierto? Sí, sí. Una persona que está hablando por teléfono, con sus gestos uno sabe si está dando una orden, ¿cierto? Si está recibiendo una orden o simplemente se está comunicando con un igual, ¿cierto? Y entonces son relaciones tan sencillas que en la práctica a veces uno no se va a poner a mirar eso, ¿cierto? Pero desde la imaginación sociológica sí ya nos damos cuenta de esas cosas. Entonces a mí me parece que una conclusión de esta actividad es justamente cómo el poder está en todas partes. Unas veces visible y otras veces que no es tan visible, ¿cierto? Unas veces que se comunica, que es fácilmente verlo, otras veces que no es fácilmente verlo, o que incluso ya estas relaciones de poder ya están asimiladas y normalizadas, ¿cierto? Entonces, no se le pone misterio a eso. ¿Por qué? Porque con relación a la primera actividad donde veíamos justamente ese tipo de poder que hay, ¿no? Entonces ahí hay unos carismáticos y demás, entonces aquí se va a ver eso justamente. Por ejemplo, hay quien ya ejerce la autoridad porque es el papá, porque es el que manda, porque es el profesor, porque es no sé quién, ya tiene autoridad, ¿cierto? Solo por ese hecho, ¿no? Entonces ahí vemos esa importancia. Entonces yo creo que en esta actividad nos llevó a mirar justamente como ese caudal de relaciones de dominación y poder que hay en todo lado. Claro que sí, Jorge. Y Gustavo, ¿cómo fue tu experiencia? Tengo entendido que fue una observación participativa. ¿Cómo te aportó a ti? Sí, sí, yo quería decir en primer lugar que pues un eje transversal de esta materia, además del nombre, ¿no? Fue la imaginación sociológica, ¿no? Esa capacidad que tenemos de quizás abstraernos de nuestra cotidianidad, ¿no? De lo que pasamos a diario y pasarlo por un proceso de análisis y reflexión, ¿no? Comprender que las estructuras sociales no están dadas a priori ni son naturales, sino que están construidas y que estamos inmersos en ellas, ¿no? Entonces la imaginación sociológica es salirnos un poco del estar en el lugar y analizarlo desde otros ámbitos y miradas. En mi caso de esta actividad y de todo el curso en general, creo que la imaginación sociológica fue fundamental. Primero, pues por ese análisis que implica. Y en esta actividad en particular o puntual, sí realicé una observación participante. Yo formo parte de un movimiento, un proceso de educación popular llamado el Diplomado Ambiental en Bici. Y me tocó pedirle permiso a la profesora porque la guía decía escoger un lugar. Y yo no escogí un lugar, yo escogí un proceso social. Sin embargo, lo escogí precisamente porque creo que hay dinámicas que son interesantes analizar en cuanto a la dominación, en cuanto al ejercicio de poder. Y como una primera anotación es que me doy cuenta y logro ejemplificar por esta actividad que el ejercicio de poder o el hecho de que haya un líder en un lugar no implica un ejercicio de dominación desde lo impositivo. Si bien si se realiza o se ejerce el poder o se tiene una jerarquía, no implica que las personas lo sigan por obligación. Este es el caso del diplomado. En el diplomado hay una persona que se llama Camilo. Él es quien dirige todo, quien organiza el grupo, pero él es un líder carismático. Yo lo categoricé así, puesto que él desde la risa, desde también su figura de poder, porque él es profesor de la pedagógica, graduado, tiene maestría, en fin. Todo esto lo dota de cierto carisma, pues para que las personas lo sigan y caigan a las rodadas. Analicé varios puntos de encuentro y varias rodadas que se realizaron a varios humedales. En este momento no lo tengo tan puntual, fue el humedal Jaboque, el humedal Santa María del Lago y otros lugares. Y logré encontrar ciertos elementos que se repiten. Por ejemplo, Camilo dirige el grupo, él va adelante, él tiene un alto parlante y todos estos también son elementos simbólicos y físicos que lo posicionan como líder. Inclusive, que esto no salga de acá, cuando acabábamos la rodada nos íbamos a tomar unas polas y él era quien decidía a dónde íbamos. Y las personas lo seguíamos por sencillamente ser Camilo, porque el man sabe de lugares bacanos, porque el man nos evoca confianza. Entonces, creo que en analizar esto también se logran ver roles sociales. Habían personas que estaban en la parte de atrás, que eran los más antiguos y cerraban el grupo. Las abuelitas estaban en la mitad por si algo pasaba, por si, para que no se quedasen.
Entonces, el hecho de hacer esta observación participante, pues también develó ciertas prácticas de poder que no necesariamente eran impositivas, sino más bien desde lo carismático y los acuerdos mutuos. Y ciertos intereses también frente al cuidado del ambiente que convocaban a las personas. Claro, normalmente esos grupos confluyen con cosas en común y hace que también ellos compartan y vivan las experiencias de una manera más agradable. Ahora, bueno, tuvimos luego el ejercicio creativo de imaginar escenarios de emancipación para mujeres, indígenas y afrodescendientes. Esto implicó mirar hacia la historia, hacia el siglo XIX, para imaginar alternativas posibles hoy, en este momento, en la actualidad. ¿Cómo fue esa experiencia y cómo lo relacionan con la imaginación sociológica? ¿Cómo viviste esta experiencia, Jorge, de esta fase del curso? Sí, claro, interesante porque yo tomé justamente las poblaciones indígenas y una forma justamente de ver esto es que la emancipación no es algo abstracto, es decir, esto se puede realizar. Ya lo decía alguno de nuestros autores, el hecho de que haya poder y dominación siempre implica una relación de resistencia también. Es decir, que hay una forma también de mirar cómo se reacciona justamente ante el poder. Yo creo que este ejercicio me ayudó a mí a ver que este proceso de emancipación, de independencia, necesariamente debe haber un cambio de instituciones, por ejemplo, un cambio de las narrativas culturales, pero sobre todo un cambio en las relaciones de poder, porque a veces se piensa casi en una emancipación teórica, ¿no? Una emancipación donde todo es posible y donde todo funciona, ¿cierto? Dicen por ahí, en el papel todo funciona, el papel todo lo soporta, todo lo aguanta, ¿cierto? Pero en la práctica no es así, ¿cierto? Entonces, cuando yo me pregunto, por ejemplo, con esta realidad de los pueblos indígenas, muy conocida para nosotros, ¿cómo se haría eso? Y hemos visto un proceso de siglos, ¿cierto? Y se han dado algunos pasos, sí, interesantes, pero vemos que falta, ¿cierto? Y en mi experiencia propia se da uno cuenta cómo las personas mayores aún dicen, yo no me siento todavía independiente, emancipada, ¿cierto? Hay unas relaciones de dominación históricas, culturales, ¿cierto? Que están ahí. Entonces a mí me parece que desde la imaginación sociológica justamente uno indica que los procesos emancipatorios no son de la noche a la mañana. Y esto requiere necesariamente unas voluntades políticas, por ejemplo. No basta solo con querer, no basta solo con que las poblaciones subalternizadas se organicen y resistan, ¿sí? Hay también que proponer, hay también que organizarse, pero también hay que ser incluidos y escuchados, ¿cierto? Y cuando hablo de inclusión, justamente hablamos de una inclusión más allá del papel, como les digo, ¿no? Porque pues no es simplemente que en la Constitución nos diga que todos somos colombianos, ¿no? Y ahí estamos igualados en la letra, así es, ¿cierto? Pero en la práctica eso no sucede. Entonces yo creo que estos ejercicios justamente nos ayudan a mirar cómo desde la posibilidad, por ejemplo, de cambiar normas, en este caso de Bogotá, podríamos incluir a las poblaciones subalternizadas de otra manera, ¿cierto? No solo con talleres, por ejemplo, que está de moda, ¿sí? Hacer taller para todo. Pero bueno, aparte de hacer un taller, ¿qué más pudiéramos hacer realmente que incluya a las personas, por ejemplo, a las poblaciones indígenas en mi caso, ¿cierto? ¿Cómo hacer que las poblaciones indígenas dejen de ser estigmatizadas? ¿Mm? Eso son cuestiones un poco más de grueso calado, diríamos, pero pues obviamente si no se hace al menos la reflexión, mucho menos se van a ver los cambios, ¿no? Yo creo que así empieza uno y yo creo que las poblaciones tienen que también ser muy conscientes de que pueden cambiar, ¿no? Porque ahí vemos algo que algún autor nos indica y es que una de las consecuencias del poder dominante es hacer creer al otro que no puede cambiar y que todo está hecho, ¿cierto? Y que ya está definido. Y que eso ya no se va a hacer nada y que no hay nada posible. En cambio aquí justamente es decir, hay posibilidad, ¿cierto? Hay posibilidad de que las cosas cambien. Y yo creo que esa es como la lección de esta fase. Claro, igual dentro de esas poblaciones subalternizadas también nos podemos dar cuenta que son muy heterogéneas, o sea, tampoco podemos medirlas con la mismo rasero a todas porque dentro de eso hay unas particularidades y es importante
porque individualizar también hace que se vean realidades distintas y que se puedan aplicar ciertas o las intervenciones que puede hacer un tipo de Estado o gobierno, ya sea local, nacional, se enfoquen en las realidades específicas y que sí sea efectivo. Digamos, en el caso que yo tuve, que yo escogí, que fue el grupo de las mujeres, empezando porque se vio todo el proceso histórico que ha tenido las mujeres para poderse emancipar de la dominación, que a pesar de que han sido siglos, todavía no ha sido algo que se haya logrado, se ha logrado cosas, pero faltan muchas. Y a pesar de que, digamos, a nivel jurídico se hayan alcanzado cosas que garanticen derechos y todo eso, el peso cultural es demasiado y son pesos culturales a veces que vienen de generaciones en generaciones y revelan una dominación que está tácita en cada uno de esos procesos familiares, de comunidades, que no permiten que las mujeres puedan llegar a esos derechos que la misma Constitución, en caso de Colombia, les garantiza. Entonces, no solamente, digamos, como decía Jorge, dejar las cosas en el papel, sino hay que trabajar no solamente para emancipar de una manera jurídica, garantizando los derechos, sino también mental. La emancipación mental también es importante porque a veces las mismas poblaciones están dominadas desde dentro hacia afuera y es más difícil trabajar con esto porque viven unas realidades y unos entornos en los que ellos ya están aferrados y arraigados a muchas cosas y es difícil poder salir de ahí, ¿sí? Entonces uno como, digamos, como trabajador con comunidades, el sociólogo, el psicólogo, el trabajador social, eh, a veces tiene obstáculos en trabajando con comunidades precisamente con eso. Por eso es importante cuando uno trabaja con comunidades poder participar de todos, como sus rutinas, sus actividades, sus procesos, porque ahí es donde uno se da cuenta realmente cómo es su cotidianidad y es importante. Todas las rutinas que uno ve como algo normal es muy importante en todos los procesos que se trabajan con las comunidades. Eso me parece importantísimo con las mujeres, además que pues yo estoy en ese grupo de mujeres eh, y he visto que también cosas que uno cree que vienen por derecho, ha sido una lucha de años de mujeres que tuvieron que dar su vida, sus libertades, para que nosotros podamos estar disfrutando de esos derechos. Eso es importantísimo también, no solamente como estudiante de sociología, sino como cualquier mujer del diario vivir, es importante saber de dónde viene, para saber que eso no fue fácil y que hay que seguir, digamos, en la lucha frente a esos procesos de dominación que se nos presentan todos los días. Gustavo, ¿cómo viviste con tu grupo subalternizado esta experiencia? Bueno, en primer lugar mencionar que pues este texto es una apuesta, ¿no? Por romper un poco la panacea que se nos ha vendido de, del el grito de libertad y de la independencia, como el momento donde pues llegaron los derechos humanos y comenzaron a estar las instituciones sociales. Como bien mencionan ustedes, sí hubo un gran avance, sí se reconocieron derechos de poblaciones subalternizadas, discriminadas históricamente, pero pues el texto es claro e incipiente en que pues por más de que esté en el papel no pasa. En el caso de las poblaciones negras, por ejemplo, con la ley 70 de 1993, creo que fue después de la constituyente del 91, se decreta la cátedra afro y las cátedras de afrocolombianidad, pero pues primero no se aplica. Si se va a aplicar es muy difícil porque termina siendo una lógica de cartillas de entregar y pues no incide realmente en lo que es un aprendizaje significativo que esté en la cotidianidad, ¿no? Y además, estudios del DANE y el Ministerio de Educación demuestran que las poblaciones afro, los departamentos donde hay mayoría afro, son los más abandonados por el Estado y por las diferentes instituciones, ¿no? Con mayores índices de violencia, de deserción escolar, baja escolaridad. Por ejemplo, miren dónde están ubicadas las universidades en el país, creo que no hay que ir más allá. Entonces, sí creo que hay que, y escuchando a Jorge me doy cuenta de que yo, por ejemplo, lo había visto muy fatalista el texto, ¿no? Muy, no, todo está mal, pero, pero creo que Jorge hace un llamado interesante a pensarnos, bueno, sí, están
las discriminaciones, están las falencias, pero cómo vamos a trabajar en ello, ¿no? Cómo emanciparnos y cómo también trabajar en nosotros mismos. Y a propósito de lo del papel y de lo de las leyes y demás y la Constitución, siempre que escucho algo así me recuerda un texto de Antanas Mocus, se llama Los anfibios culturales, el divorcio entre la ley, la moral y la cultura. Y es que en Colombia pasa algo, es que tenemos leyes para todo, pero hay un divorcio entre lo que es la ley, la moral y la cultura. Entonces, por ejemplo, tenemos una ley que es, está prohibido insultar a una persona y discriminarla por ser negra, homosexual o algo, ¿sí? Sin embargo, culturalmente es válido que lo hagamos y como chiste. Por ejemplo, el caso de, ¿cómo se llama esta mujer? Marvel, la cantante, cuando insultó a la A vicepresidenta Francia Francia Márquez. Márquez por ser negra, comparándola con un gorila, ¿no? Entonces, culturalmente es muy aceptado y muy visto esto, ¿no? Entonces, tenemos leyes, o por ejemplo, el hecho de no robarse los servicios públicos. Hay una ley que dice, está prohibido robarse los servicios públicos, pero si yo me los robo, dicen, no, usted es un áspero porque se roba los servicios públicos, entonces hay un desligue ahí. Y eso ocurre también con las mujeres, por ejemplo, las mujeres tienen los mismos derechos en la Constitución que los hombres, ley, pero en la realidad práctica no pasa lo mismo. O en algunas comunidades está bien visto pegarle a la mujer. Entonces también hay que trabajar en ese divorcio y esa quizás hipocresía que tenemos frente a lo que escribimos en el papel y lo que hacemos. Ya podríamos hablar un poquito más de la población negra en el siguiente apartado, que es el de la entrevista propiamente dicho. Claro que sí. Bueno, y finalmente, como decía el compañero Gustavo, hablemos de las entrevistas realizadas a esas poblaciones, a mujeres, grupos indígenas y afrodescendientes. ¿Cómo fue esa experiencia y qué aportaron, qué aportó esa experiencia a la comprensión sociológica de cada uno? Cuéntanos, Estefanía, cómo fue eso para ti. Bueno, les cuento, yo realicé mi entrevista a una recicladora de oficio que hace uso de los espacios destinados para la separación de material. Ella es una mujer migrante que llegó a Colombia con el fin de brindarle un mejor futuro a sus dos hijas y pues llegó a Colombia por todas las dificultades económicas y sociales por las cuales está pasando su país. Ella vive en el barrio Santa Fe y pues como les comenté, se desempeña como recicladora junto con su pareja. Bueno, mi análisis frente a la experiencia de Michaelis y pues a lo que ella me comentó es que nos da muestra que su vida personal está profundamente atravesada por estructuras sociales como lo son las crisis de los países, en este caso pues de Venezuela, la irregularidad migratoria y los estigmas que recaen sobre las mujeres migrantes. Su llegada a Colombia responde a una necesidad colectiva de supervivencia más que a una decisión individual. Aunque ella ha enfrentado discriminación inicial, su trabajo digno y su rol como madre cuidadora le han permitido transformar percepciones negativas y generar reconocimiento. Sin embargo, ella continúa cargando con los estereotipos que la sociedad asocia a la migración venezolana. Esto porque pues ella me comentó que para ella conseguir, digamos, trabajo y tener pues mejores oportunidades le han sido cerradas por el hecho de ser venezolana, porque ella dice que pues lastimosamente sus compatriotas, algunos han venido a hacer cosas al país como robar, asesinar y pues que asocian o estigmatizan pues a toda la población. Entonces para ella ha sido muy difícil esto porque pues ella carga como con ese estigma. Igual, pues también revela que la identidad es negociada constantemente entre lo que ella es y lo que la sociedad imagina por ser mujer y por ser migrante. Su historia demuestra que las oportunidades que se encuentran en Colombia dependen tanto de su esfuerzo como de las barreras estructurales que limitan su inclusión. En este caso también porque ella no tiene documentos, ella pues es irregular, está en el país como irregular. Y su trayectoria nos muestra cómo incluso en condiciones de vulnerabilidad, las mujeres migrantes elaboran formas de pertenencia y dignidad dentro de una sociedad que simultáneamente las acoge, pero también las margina. Claro que sí. Jorge, ¿cómo fue para ti esa experiencia de contacto con la población por medio de la entrevista? Sí, interesante esto porque vamos entonces, como dice el refrán, como el gorgojo al grano. Y esto es porque vamos de la teoría del grupo y ahora la particularidad. Y es que cuando se habla ya con una persona justamente subalternizada,
aunque todos somos subalternizados, ¿no? También reconozcamos eso, ¿no? Porque también uno piensa que como que estamos en grupos, ¿no? Y que yo soy de un grupo especial, ¿no? Que porque no soy negro, o no soy indígena, o no soy mujer, o no soy, bueno, etcétera. Entonces yo no pertenezco a esos grupos. Sí, yo soy como del grupo grande, ¿cierto? Del grupo de los derechos, entre comillas. Pero ahí es donde también hay una falla, ¿no? Pero bueno, cuando yo entrevisto a Isabel Bocanegra Méndez, del pueblo indígena Pijao del sur del Tolima, ¿qué me doy cuenta? Pues que interpreta su propia experiencia primero de poder y dominio, ¿cierto? Por parte ahí sí de una sociedad genérica, ¿sí? De una sociedad mayoritaria, ¿cierto? Y de una sociedad excluyente, ¿cierto? Tanto en el territorio, el sur del Tolima, como aquí en la ciudad, ¿cierto? Y por ejemplo, ya hay dos análisis, como el territorio, a pesar de ser territorio de origen, sur del Tolima, también hay otras formas de poder y dominio, ¿no? Pero aquí se hace mucho más evidente, aquí en la ciudad, ¿cierto? Entonces la entrevista para mí me parece que nos hace, o bueno, nos permite como ir entrando en conciencia de unos valores que debemos tener nosotros, ¿cierto? Como sociólogos en formación y justamente como los valores de la empatía, de la escucha activa y de la importancia de la organización social, ¿cierto? Porque es escuchar al otro, ¿cierto? Ya escuchamos los libros, interesante, porque nos hablan los libros. Ahora escuchemos a la gente y miremos también esa dualidad. ¿Qué nos dice el libro? ¿Qué nos dice la gente? Pero también, ¿qué nos dice la realidad que vivimos en nuestro contexto, en nuestro entorno? ¿Cierto? Entonces ahí vamos teniendo como un cóctel bastante interesante, no solo de análisis, ¿cierto? Que creo que estamos llenos de análisis por todo lado, de diagnósticos y demás, ¿cierto? Es justamente mirar, y bueno, ¿y qué hacemos con todo esto? ¿Cierto? ¿Qué podemos nosotros hacer? Estas poblaciones, por ejemplo, que sufren dificultades aún hoy, bueno, ¿cómo podemos incluso ayudar? ¿Podemos echar una mano? ¿En qué les podemos colaborar? ¿Cierto? Porque creo que no es simplemente como tomarles una foto, mirar que están mal, que siguen en una situación precaria, sí, pobrecitos, y pues nada, ¿cierto? Como un fotógrafo, ¿no? Y ya, yo creo que justamente la imaginación sociológica también nos toca a nosotros, no solo a ellos, no solo a las comunidades, ¿cierto? Sino a nosotros, ¿cierto? No porque seamos salvadores, ni redentores, ni mesías, por supuesto que no, ¿cierto? No, no lo somos, ¿cierto? Pero sí porque justamente nosotros podemos tener como unas lentes diferentes, unos telescopios distintos para mirar esa realidad y mirar posibles soluciones, y posibles soluciones reales, realmente que lleguen a esas personas reales, no solo las del papel y la de la historia. Sí, es importante que la academia no solamente utilice a las comunidades y a las poblaciones, sino que también hagan parte del cambio, ¿sí? No solamente lo utilicen para adquirir conocimiento, sino que también se involucren en las soluciones, en el cambio y que se den cuenta que eso hace parte de la creación y el fortalecimiento de un país que somos todos. Y hay poblaciones y geográficamente están apartadas realmente no son parte de Colombia como nosotros la vemos aquí en las grandes ciudades, sino que tienen una realidad distinta realmente porque están abandonadas por el Estado y ellas tienen que jugar con lo que tienen. Y es importante que eso también sea visible para todo el mundo, no solo por los estudios, sino porque también intervengan de una manera positiva en esas comunidades. Compañero Gustavo, ¿cómo te fue a ti con la entrevista? Sí, sí, precisamente complementándolos un poco y charlando sobre lo que se está tejiendo, ¿no? Em, Creo que el acercarse también desde la entrevista, que es una herramienta de investigación incluso em, para diferentes corrientes de investigación, valga la redundancia, la memoria y en este caso el testimonio se convierte en una fuente que nos ayuda a dar cuenta de lo que está ocurriendo socialmente, ¿no? Y estos dos ejercicios, tanto el anterior con la lectura sobre la independencia de la colonia y este ejercicio con la entrevista y el punto vivo y la memoria, pues que es un ente vivo, ¿no? Que no está en los libros, sino que está precisamente viva y cambiante, nos ayuda a tener un poco de pensamiento histórico, pensamiento, es decir,
ser capaz de relacionar los hechos pasados que son presentes, ¿no? Que se mantienen en el presente y poder proyectarnos hacia el futuro. Precisamente, eso es lo interesante del pensamiento histórico. Y pues apuntarle precisamente a romper con un poco el paradigma positivista. Yo no comparto el paradigma positivista en la medida en que, como menciona Jorge, como menciona Diana, se queda sencillamente analizando el conocimiento por el conocimiento, ¿no? Es como el sacerdote o el sabio que se va a la montaña y lee un poco de libros y sabe mucho, pero ¿para qué? No, esa es la idea del positivismo, mi misión. Estudiar muchas cosas para que se queden ahí, diferente a los paradigmas sociocríticos, socioculturales, que lo que buscan es transformar la realidad. Fals Borda, con la IAP que buscaba, estudiar las comunidades, adentrarse en ellas para poder dejarles algo y poder aportar a la transformación social. Entonces, eso como un gran conglomerado de lo que veníamos hablando. Y frente a la entrevista, pues evidentemente yo escogí a una persona negra. Él es un amigo mío, yo lo escogí porque quería conocerlo, porque pues, es un conocido, lo que nos queremos, nos tratamos bien, pero no sé mucho sobre él. Y tenía quizás una visión un poco sesgada de él, primero por ser una persona joven, porque pues no tiene mucha escolaridad. Sin embargo, al hablar con él, me di cuenta que él sí ha reflexionado mucho sobre su posición como negro, se reconoce como negro, su identidad. Él dice, es que yo soy negro porque esto es una raíz, esto es una forma de estar en el mundo, de también relacionarme con los demás, con una cultura. Hay unos lazos identitarios muy fuertes para él con la cultura negra, y él pues siempre ha vivido en la ciudad, no ha tenido, digamos que, experiencias en cuanto al racismo o a ser discriminado por ello, pero en medio de la conversación, del ir hablando, de pregunta va, pregunta viene, logré evidenciar que en su discurso sí reconoce que existen estas discriminaciones que son estructurales. Él dice, a mí no me ha pasado que me rechacen de un trabajo por ser negro, pero conozco gente o hay personas que sí lo hacen. O a mí no me ha pasado que me discriminen en redes sociales, pero sé que es una cosa que está ahí. Es decir, por más que no me pase a mí, sí pasa en la sociedad y sí lo reconoce. Y creo que eso forma parte también de un empoderamiento precisamente de las comunidades negras que se han venido dando desde los diferentes movimientos sociales y todos los discursos que rondan en la sociedad, pero da cuenta también de que no es un ser que está ahí y ya, o sea, que también piensa su realidad y que también quiere transformarla. Precisamente por eso me dijo al final que era necesario trabajar en educación, que era necesario que las personas comprendieran que eso no está bien, que hay que transformar y que las personas negras también debían tomar cartas en el asunto. Entonces, ese es el aporte que me hizo. En primer lugar, conocí una persona que soy conocido, cercano, le tengo aprecio, pero que no conozco realmente. Y además, pues me ayudó a visibilizar la problemática desde un actor vivo, ¿no? Desde la memoria, desde quien está vivo viviendo las situaciones, con todas las redundancias que dije. Perfecto. Bueno, para cerrar, queda claro que la imaginación sociológica fue el hilo conductor de todas las actividades. Esto nos permitió conectar lo personal con lo estructural, lo cotidiano con lo histórico y la crítica con la posibilidad de la transformación, como comentábamos en las reflexiones que estamos haciendo cada uno. Gracias a mis invitados, mis compañeros, por esta conversación tan enriquecedora, y gracias a quienes nos escuchan, y hasta la próxima.